¿Qué es el derecho mercantil? A continuación, vamos a ver algunas generalidades del derecho mercantil y algunos conceptos un poco más desarrollados, como por ejemplo las sociedades mercantiles, al igual que las obligaciones mercantiles, entre ellos los contratos mercantiles y cuáles son los más importantes dentro del derecho mercantil, y por último, los títulos de crédito. Primero que nada, vamos a darle un repaso al concepto de derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas, ya sean leyes o reglamentos, de carácter obligatorio, creadas por el Estado para regular la conducta externa de las personas en sociedad. Su fin último es lograr la justicia, la seguridad y el bien común, resolviendo los conflictos de interés de forma pacífica y ordenada. Una vez comprendido el concepto de derecho, ahora sí vamos con el derecho mercantil. El derecho mercantil es el conjunto de normas, principios e instituciones que disciplinan tanto la actividad profesional de los comerciantes, los actos de comercio, ya sean realizados o no por comerciantes, la organización y la actividad de la empresa como unidad económica, el tráfico de bienes y servicios en el mercado, y su objetivo principal es proveer seguridad jurídica, agilidad y predictibilidad a las operaciones comerciales, creando un marco estable que fomente el intercambio económico. Entre las principales características del derecho mercantil es que regula la actividad de un sector específico entre comerciantes y empresas. Tiene un fuerte origen en los usos y costumbres del comercio que con el tiempo se convirtieron en ley. Es progresivo y dinámico, ya que evoluciona constantemente para adaptarse a los cambios económicos, tecnológicos y sociales. Es internacionalista. Muchas de sus normas buscan la uniformidad para facilitar el comercio internacional y tiende a la sencillez y la agilidad, ya que busca simplificar los trámites para favorecer la rapidez de los negocios. Ahora bien, veremos las ramas del derecho. El derecho mercantil se divide en dos ramas, la rama del derecho público y la rama del derecho privado. El derecho público regula las relaciones donde interviene el Estado ejerciendo su poder, donde se encuentra el derecho constitucional, que es la organización del Estado y derechos fundamentales, seguido por el derecho administrativo, que regula la administración pública y su relación con los ciudadanos, el derecho penal, que define los delitos y las penas, el derecho procesal, que establece las reglas de los juicios y procedimientos judiciales, el derecho internacional público, que relaciona entre estados y organismos internacionales. El derecho privado regula las relaciones entre particulares en situación de igualdad. Entre ellas se encuentra el derecho civil, que regula la persona, la familia, la propiedad, los contratos y las sucesiones. Es el derecho común. El derecho mercantil regula las actividades de los comerciantes y los actos de comercio. Y entre ellas se encuentran otras ramas mixtas o especializadas, como el derecho laboral, derecho tributario, derecho ambiental, entre otros. ¿Cuál es la ubicación del derecho? El derecho se ubica dentro de las ciencias sociales, ya que estudia fenómenos relacionados con el ser humano en sociedad, más específicamente en una ciencia normativa, porque su objeto de estudio son las normas que rigen la conducta humana. ¿Cuál es la relación del derecho mercantil en otras ciencias? Con el derecho civil es su principal fuente supletoria, donde no hay una norma mercantil específica, se aplican las normas del derecho civil. Con la economía, el comercio es una actividad económica por excelencia. Las normas mercantiles deben adaptarse a la realidad económica de los mercados. Con la contabilidad, es fundamental para llevar el registro de las operaciones mercantiles y determinar la situación patrimonial de los comerciantes. Con la ética, la buena fe y las buenas costumbres son principios rectores del derecho mercantil para un comercio justo y leal. Con la informática, regula el comercio electrónico, la firma digital y la protección de datos en las transacciones comerciales. Si bien ya abordamos muchos conceptos del derecho mercantil, pero ¿qué es el acto de comercio? Son aquellos actos jurídicos que la ley considera mercantiles por su naturaleza y finalidad. Son la base sobre la que se construye el derecho mercantil. Se caracterizan por tener una finalidad de lucro, o sea, obtener una ganancia. Realizarse de forma habitual y profesional, no un acto aislado. Ser objeto de intermediación entre bienes y servicios, la compraventa para revender. Algún ejemplo de esto es la compraventa de un local comercial, la firma de un pagaré, el transporte de mercancías, las operaciones de banca y seguros.
Bien, ahora, ¿qué son los sujetos del comercio? Son las personas que realizan actos de comercio de forma habitual y a las que se les aplica el derecho mercantil. Entre ellas, el comerciante individual, que es la persona física. Esta persona tiene la capacidad legal de ejercer el comercio en nombre propio y de forma habitual. El comerciante social, que es la persona jurídica, son las sociedades mercantiles, que las veremos más adelante. Estas son creadas para realizar actos de comercio. Entre el acto de comercio se encuentran los sectores económicos. Este se divide en sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario consiste en la extracción de recursos naturales como la agricultura, ganadería, minería, pesca, entre otros. El sector secundario es la transformación de materias primas en productos elaborados como la industria, construcción, entre otros. El sector terciario es la prestación de servicios, ya sea comercio, transporte, turismo, banca, salud, educación, entre otros. ¿Qué es el velo corporativo? Es un principio legal que establece que la sociedad mercantil o persona jurídica es una entidad independiente y distinta de sus socios. Esto significa que las deudas de las sociedades son de la sociedad, no de los socios personalmente. El patrimonio de la sociedad está separado del patrimonio personal de los socios. El levantamiento del velo corporativo es una expresión. Un juez puede levantar el velo e ignorar la personalidad jurídica independiente cuando se demuestra que la sociedad fue usada para cometer fraudes, eludir obligaciones legales o dañar a terceros. En este caso, se puede hacer responsable a los socios con su patrimonio personal. Un término actual, pero no menos importante, es la gobernanza digital. Esta se refiere al conjunto de políticas, normas, procesos y estructuras que utilizan las organizaciones, ya sea empresas o gobiernos, para gestionar y controlar sus actividades y recursos relacionados con las tecnologías de la información y los entornos digitales. Sus objetivos son alinear la estrategia digital con los objetivos del negocio, gestionar riesgos, ya sean ciberataques, pérdida de datos, entre otros, asegurar el cumplimiento legal, como la protección de datos, comercio electrónico, y optimizar el valor que la tecnología aporta a la empresa. En el contexto mercantil, es crucial para garantizar la seguridad, transparencia y eficiencia de las operaciones en línea. Dentro del derecho mercantil existe el principio de conservación o preservación de las empresas. Este principio es moderno del derecho mercantil y concursal. Este establece que, ante una situación de crisis o insolvencia de una empresa, debe privilegiarse su supervivencia y reestructuración por encima de su liquidación inmediata. Una empresa en funcionamiento, aún con problemas, tiene más valor que una liquidada. Su cierre implica la pérdida de puestos de trabajo, conocimientos, relaciones comerciales y valor económico para la sociedad. Esta se materializa en procedimiento como concurso mercantil, donde se busca un acuerdo con los acreedores para reestructurar las deudas y permitir que la empresa continúe operando. El objetivo es salvar a la empresa, no simplemente repartir sus activos entre los acreedores. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el mundo de las sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil es una persona jurídica, con derechos y obligaciones propios, creada por una o más personas, ya sean físicas o jurídicas, mediante un contrato, que se formaliza en una escritura pública, con el objetivo de realizar actos de comercio o actividades sujetas al derecho mercantil, de forma habitual, con ánimo de lucro y creando un fondo patrimonial común. En esencia, es un vehículo legal que permite a los emprendedores agrupar capitales y esfuerzos para desarrollar una actividad económica con una personalidad distinta a la de sus dueños. Entre las principales características de las sociedades mercantiles es que la personalidad jurídica propia. La sociedad es un ente distinto e independiente de los socios que la conforman. Puede adquirir derechos, contener obligaciones, demandar y ser demandada. El contrato social. Este contribuye por un acuerdo de voluntades entre los socios. La capacidad de goce y ejercicio. Tiene la capacidad legal para actuar en el tráfico mercantil, aunque su capacidad es específica para los fines de su objeto social. El patrimonio propio. La sociedad tiene su propio patrimonio, separado del patrimonio personal de cada socio. Este patrimonio está conformado por los aportes de los socios y los bienes que adquiera. La responsabilidad patrimonial. La sociedad responde por sus obligaciones con su propio patrimonio. La responsabilidad de los socios suele ser limitada.
hasta el monto de su aportación, aunque en algunos tipos sociales puede ser ilimitada. La denominación o razón social. Tiene un nombre que la identifica frente a terceros. El domicilio. Tiene un lugar físico donde establece su domicilio fiscal y social. La nacionalidad. Es mexicana cuando se constituye conforme a las leyes de México y establece su domicilio en el territorio nacional. El objeto social. La actividad o actividades económicas específicas para las que fue creada. El ánimo de lucro. Su finalidad principal es obtener ganancias y repartirlas entre los socios. Seguimos con las fuentes de las obligaciones. Esta se rige por la Ley General de las Sociedades Mercantiles, que es la fuente principal. Establece las obligaciones mínimas e indispensables para todos los tipos de sociedades. Siguiendo por los estatutos sociales. Son las reglas internas acordadas por los socios en el contrato social. Son una fuente directa de obligaciones para la sociedad y para los socios. También tenemos los contratos con terceros. Estas son las obligaciones que la sociedad contrae al relacionarse con un proveedor, clientes, instituciones financieras, entre otros, y los actos unilaterales, como la emisión de los títulos de crédito, pagarés, letras de cambio, que generan obligaciones de pago. Si bien existe gran variedad de sociedades mercantiles en México, más sin embargo, voy a decir las principales sociedades mercantiles. Entre ellas está las sociedades de capital o capitalistas. Este es el elemento principal, que es el aporte económico. Entre ellas, la sociedad anónima, que es la más común para grandes y medianas empresas. Su capital está representado por acciones y la responsabilidad de los socios es limitada. Consiguiente de la sociedad de responsabilidad limitada. Su capital está dividida en partes sociales y la responsabilidad de los socios es limitada. Ofrece mayor flexibilidad y control. Seguimos con las sociedades de personas o personalistas. El elemento principal aquí es la identidad de los socios. Entre ellas, la sociedad en nombre colectivo. Los socios responden de manera subsidiaria, solidaria y limitada por las deudas sociales, y es poco común. Seguimos con la sociedad en comandita simple. Combina socios comanditarios con responsabilidad ilimitada y gestionan. Y los socios comanditarios que tienen la responsabilidad limitada y solo aportan capital. Etapas del ciclo de vida. Estos son procesos de reestructura corporativa que marcan cambios fundamentales en la vida de una sociedad. Entre ellos encuentra la etapa de transformación. Este es el cambio de un tipo social a otro sin que se disuelva la sociedad. Por ejemplo, que una sociedad de responsabilidad limitada se transforme en una de sociedad anónima para poder cotizar en bolsa. La personalidad jurídica permanece, solo cambia su régimen legal. El siguiente paso es la escisión. Es cuando una sociedad divide su patrimonio en dos o más partes y lo transmite a sociedades nuevas que se crean para recibirlo. Sociedades ya existentes. La sociedad escidente puede disolverse a continuar existiendo con un patrimonio menor. La otra etapa es fusión. Es el proceso contrario. Dos o más sociedades se unen para formar una sola. Puede ser de dos tipos. Fusión por integración, donde dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para crear una sociedad nueva, o fusión por absorción, donde una sociedad incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. La absorbente conserva su personalidad jurídica. La otra etapa es liquidación. Esta es la etapa final de una sociedad que se ha disuelto. Un liquidador se encarga de vender los bienes de una sociedad, pagar a los acreedores y repartir el remate, si es que lo hay, entre los socios. Una vez concluida, la sociedad se extingue. El concurso mercantil. Este es un procedimiento judicial regulado por la Ley de Concursos Mercantiles en México, que tiene como objetivo tratar de resolver una situación de insolvencia de un comerciante, ya sea persona física o sociedad mercantil. Su finalidad principal es salvar a la empresa cuando sea posible y, si no es, liquidarla de manera ordenada para beneficiar a todos los acreedores por igual. Se declara cuando el deudor cesa generalizada e injustificadamente en el pago de sus obligaciones. Incumple con el pago de dos o más obligaciones frente a distintos acreedores, existiendo pasivos con vencimientos anteriores a 730 días y que representa al menos el 35% del total de los pasivos.
Las etapas principales del concurso mercantil son la conciliación, que ésta busca un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para reestructurar las deudas y permitir que la empresa continúe operando. La quiebra. Si no se logra un acuerdo de conciliación, el juez declara la quiebra y se procede a la venta ordenada de todos los bienes del deudor para pagar a los acreedores, según el orden prelación que marca la ley. Obligaciones mercantiles. Una obligación mercantil es un vínculo jurídico por virtud el cual una parte, denominada deudor, queda constreñida a dar, hacer o no hacer algo en favor de otra parte, denominada acreedor, y esta relación está regida por el derecho mercantil. ¿Qué la hace mercantil? La obligación es mercantil cuando deriva de un acto de comercio, definido por el Código de Comercio u otras leyes mercantiles, es contraída por un comerciante en el ejercicio de su comercio, se regula por una ley mercantil especial. Elementos de las obligaciones. Toda obligación, incluida la mercantil, se compone de tres elementos esenciales, entre ellas el sujeto, objeto y vínculo jurídico. El sujeto es el acreedor, o sea, la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. El deudor, por la contraparte, es la persona sobre la que recae el deber de cumplir. Objeto. Es la prestación que el deudor debe realizar. Puede ser dar, o sea, entregar una cosa, hacer, realizar una actividad, no hacer, abstenerse de una acción. Y el vínculo jurídico es el nexo legal que se une al acreedor y al deudor, otorgando al primero el derecho de exigir y al segundo el derecho de cumplir. Este vínculo se sanciona con una posibilidad de acudir a un juez para forzar el cumplimiento o reclamar una indemnización. Fuentes de las obligaciones. Las fuentes son los hechos o actos jurídicos que dan origen al vínculo obligatorio. Las principales son el contrato mercantil. Es la fuente principal. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones de naturaleza mercantil. Los actos unilaterales de comercio. Manifestaciones de voluntad de una sola parte que generan obligaciones para ella. Los títulos de crédito. Los documentos que incorporan el derecho literal y autónomo, por lo que su sola creación o transmisión genera obligaciones para el suscriptor, el endosante, el avalista, entre otros. La ley. En algunos casos, la ley impone obligaciones sin necesidad de un contrato previo. Los actos ilícitos mercantiles son hechos que, siendo contrarios a la ley mercantil, causan un daño a otro y generan la obligación de indemnizar. Las modalidades mercantiles. Las modalidades son circunstancias que afectan al cumplimiento de la obligación en cuanto a su plazo, condición o carácter. El plazo es el momento en el que la obligación debe cumplirse. A plazo, el cumplimiento se defiere a una fecha futura cierta. Hasta que no llega a esa fecha, el acreedor no puede exigir el pago. Sin plazo, exigibles desde el momento en que se contraen. Condición: es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de la obligación. Puede ser suspensiva, la obligación nace solo si cumple la condición. Resolutiva, la obligación existe, pero se extingue si se cumple la condición. Solidaridad. Existe cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores. La solidaridad activa. Cada uno de los acreedores puede exigir el total del crédito del deudor. La solidaridad pasiva. Cada uno de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la deuda. Es muy común en el derecho mercantil. Sus formas de extinción son las formas en que el vínculo obligatorio se termina. Las más importantes son pago o cumplimiento. Es la forma normal e ideal de extinción. El deudor realiza exactamente la prestación a la que se le obligó. El pago por subrogación. Un tercero, que no es el deudor, paga la deuda y ocupa por las leyes los derechos y acciones del acreedor frente al deudor original. Compensación: cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras de la una de la otra. Las deudas se extinguen hasta donde ambas coincidan en cantidad. Es muy común entre empresas que son mutuamente proveedoras. Confusión: cuando las calidades del acreedor y deudor se reúnen en una misma persona.
remisión de la deuda. El acreedor libera voluntariamente al deudor de su obligación. Imposibilidad sobreviviente del cumplimiento. Cuando la prestación se vuelve imposible de realizar por un evento ajeno a la voluntad del deudor, imposible de prever o inevitable. Novación es la extinción de una obligación por la creación de una nueva que la sustituye. Puede ser objetiva, que cambia el objeto de la obligación; subjetiva, cambia el deudor o al acreedor. La prescripción es la extinción de la acción para reclamar judicialmente el cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo señalado por la ley sin que el acreedor la ejercite. En materia mercantil, los plazos de prescripción son generalmente breves, ya sea de 3 años para la mayoría de las acciones mercantiles o 10 años para letras de cambio y pagarés. Contratos mercantiles. Un contrato mercantil es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, destinado a crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones de naturaleza mercantil. Es la fuente principal de las obligaciones mercantiles. ¿Qué lo hace mercantil? Por los sujetos. Cuando al menos una de las partes es un comerciante que actúa en el ejercicio de su comercio, o por el objeto, cuando el acuerdo recae sobre un acto de comercio en sí mismo según lo define la ley. Por la regulación, cuando está expresamente regulado por una ley mercantil. Se rigen en primer lugar por la ley mercantil y de manera supletoria por el derecho civil. Principales contratos mercantiles. Entre ellos se encuentra la compraventa mercantil. Este es el contrato por el cual una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho y la otra, o sea el comprador, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. La característica es que cuando la cosa comprada se adquiere con el propósito de revenderla o alquilarla, es el contrato base de todo el comercio. El contrato de comisión mercantil. El comisionista se obliga a realizar uno o más actos de comercio por cuenta y encargo del comité a cambio de una remuneración llamada comisión. El comisionista actúa en nombre propio, pero no por cuenta ajena. Es quien asume la relación contractual con terceros. El contrato de transporte mercantil. El porteador se obliga, mediante un precio llamado flete, a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, asumiendo la responsabilidad por la pérdida, avería o deterioro de la mercancía durante el trayecto. El contrato de suministro. Una parte, el suministrante, se obliga a cumplir a favor de otra, del suministrado, prestaciones periódicas o continuadas de bienes o servicios a cambio de un precio. Esta se diferencia de la compraventa aislada por su continuidad en el tiempo. Contrato de depósito mercantil. Una parte entrega a otra, o sea, al depositario, una cosa mueble para que la guarde, conserve y restituya a cambio de un precio. Es mercantil cuando el depositario es un comerciante dedicado a esta actividad o cuando el depósito es accesorio o acto de comercio. El contrato de franquicia. El franquiciante o dueño de la marca cede al franquiciado el derecho a usar una marca o sistema de negocio probado a cambio de regalías y o pago inicial. El franquiciante brinda soporte y control de calidad. Los contratos bancarios y de crédito son los celebrados ante una institución de crédito, el banco, y sus clientes incluyen apertura de crédito. El banco se obliga a poner una suma de dinero a disposición del cliente. Préstamo o mutuo mercantil. El banco entrega dinero al cliente, obligándose éste a devolverlo en un plazo determinado con intereses. Cuenta corriente. Contrato para la administración y registro de depósitos y disposiciones de dinero. El contrato de seguro. La aseguradora se obliga a través del cobro de una prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al asegurado o beneficiario si ocurre un evento incierto. Contrato de fianza mercantil. Un tercero, el fiador, se obliga a cumplir con una obligación mercantil en caso de que el deudor principal no lo haga. En el ámbito mercantil se presume que la fianza es solidaria, al menos que se pacte lo contrario.
Contrato de arrendamiento financiero. La empresa arrendadora compra un bien que el arrendatario ya eligió y se lo cede en uso por un plazo determinado a cambio del pago de rentas periódicas. Al finalizar el contrato, el arrendatario suele tener la opción de comprar el bien por un precio residual. Títulos de crédito. Son todos aquellos documentos o comprobantes que sirven como medio de prueba, registro o control de las operaciones mercantiles, pero que no son títulos de crédito. No incorporan un derecho literal y autónomo, por lo que su carencia no impide necesariamente reclamar el derecho subyacente. Los principales documentos de uso mercantil. Entre ellos se encuentra la factura. Este es un comprobante fiscal digital. Es el documento más importante. Acredita la realización de una operación de compraventa o prestación de servicios. Sirve como medio de prueba de la traslación y para efectos fiscales, ya sean deducciones o impuestos. No es un título de crédito, es un documento contable fiscal. Recibo. Documento que acredita el pago de una suma de dinero. Sirve para liberar al deudor de su obligación. Puede ser un recibo de honorarios, de arrendamiento, de pago de servicios, etc. Póliza de seguro. Es el contrato de seguro mismo. Documenta los términos, condiciones, coberturas, primas y partes del seguro. Es el documento probatorio del contrato, pero no es un título de crédito. Acciones de sociedades. Representan la participación de un socio en el capital de una sociedad mercantil. Si son títulos de crédito, ya que incorporan los derechos del accionista, ya sean patrimoniales y corporativos, y puede circular libremente. Nota de pedido o orden de compra. Documento mediante el cual un comprador solicita formalmente mercancías a un proveedor. No es obligatorio para el vendedor hasta que sea aceptado. La diferencia clave: si pierdes una factura, puedes probar la operación con otros medios, ya sea contrato, testimonios, transferencias bancarias. Si pierdes un cheque, no podrás cobrarlo porque el derecho estaba incorporado en el documento físico. Uno de los temas que se me hizo súper interesante es el de el principio de preservación de las empresas, ya que este influye en que cuando una empresa está liquidando o está en punto de quiebra, esto lo que hace es que, por decirlo de una forma, los acoge para que su cierre no sea como tan brusco, o sea que protege sus derechos y además conserva tanto la supervivencia como los puestos de trabajo, conocimiento, relaciones comerciales y valor económico para la sociedad, lo cual se me hace muy importante. Obviamente, este tema es de suma importancia para la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, yo esté trabajando en una empresa o tenga mi propio emprendimiento, pues estas son reglas básicas, normas básicas que pues obviamente tengo que seguir y pues obviamente me serviría todo esto para hacer contratos, etcétera, infinidad de cosas. Realmente el curso me gustó mucho, se me hizo muy práctico, muy dinámico. Sin duda, obviamente me hubiera gustado que fuera más presencial que virtual. Lamentablemente no se pudo, pero creo que sería la única observación que tengo al respecto. Y realmente dentro de mi calificación siento que me merezco arriba de 90 porque pues realmente cumplí con todas mis actividades en tiempo y forma. Además, este proyecto me ha costado demasiado, llevo como 10 horas o un poco más grabando esto, entonces realmente sí me merezco el 100, o sea, me encantaría tener el 100 obviamente. Las expectativas yo creo que sí se cumplieron, me gustó mucho la materia, la verdad. Y pues de los resultados, como lo mencioné antes, obviamente sí me hubiera gustado que la materia fuera 100% presencial. Pues algún consejo que podría dar para impartir las clases, la verdad es de que me encantó mucho la forma de cómo trabaja. Entonces, pues me gustaría que más profes trabajaran de la misma forma que lo hace usted.